Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, en nuestro canal de YouTube quiero darles una cordial bienvenida. Como siempre, todas las semanas estamos junto a ustedes para difundir, para hacerles conocer no solamente entrevistas, sino algunos otros tópicos que interesan a todos y cada uno de nosotros. Básicamente estamos donde otros no están, así que quiero darles la cordial bienvenida a través de este canal de YouTube en el Internet, desde Potosí, Bolivia. Es una particularidad que tengo, es una característica que quiero compartir con ustedes, y es el hecho de comentar, como hoy lo vamos a hacer de manera breve, muchas publicaciones, obras bibliográficas que en el transcurso del tiempo han asentado y han dejado huella, han dejado raíz. Primero porque en estos tiempos escribir un libro es una tarea titánica, mucho más cuando los libros materiales o en físico, como alguien dijo, van a desaparecer con el tiempo. Y ya tenemos libros digitales, que eso implica una lectura digital. Pero ese es otro tema. El tema de hoy, el punto, es la caracterización de una obra, de un contenido que lo considero bastante histórico. Independientemente del pensamiento político que uno pueda tener, independientemente de saber si el presidente X, el presidente Y o el presidente Z en un determinado tiempo de la historia de Bolivia, sobre todo en la época republicana, fue bueno o fue malo. Porque al fin y al cabo, no solamente la ciudadanía, sino la historia es quien juzga en definitiva por los actos a un determinado presidente. Pero el hecho es de que en la historia republicana de Bolivia, y sobre todo en la historia después de la Revolución de 1952, existe un personaje que se ha caracterizado no por sus obras, ese sería otro enfoque, sino se ha caracterizado porque después de su muerte todavía sigue hablándose. Él ha muerto hace muchos años atrás, en 1969, pero resulta que hasta la fecha se sigue hablando. Me estoy refiriendo al extinto presidente de la República como fue General René Barrientos Ortuño. Tengo en mis manos una publicación que la considero importante. Esta edición se terminó de imprimir el 3 de abril del año 2009 en los talleres de industria gráfica JB Editoria en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Tengo en mis manos, les decía, la obra Barrientos, una pregunta, accidente o atentado, y ha sido escrita con todas las de la ley, como se diría, por el abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes. Esta es la obra, la que tengo en mis manos. Barrientos, accidente o atentado, es una obra que a manera de cultura, a manera de conocer más de la historia de nuestra patria, les invito a leer. Pero hoy en la oportunidad vamos a comentar brevemente cuál es el contenido de esta obra. En la contratapa de este libro, reitero, escrita por el abogado cochabambino Tomás Molina Céspedes, a quien hace algunos meses atrás tuvimos el honor de llamar a su domicilio en la ciudad de Cochabamba. De manera brevísima nos atendió gentilmente y ante el requerimiento de este programa de Facetas de convocarle a una entrevista cabalmente para hablar sobre esta obra, se excusó, pero de la manera más respetuosa y lo cual entendemos. Pero nosotros no nos hemos quedado tranquilos, si el término cabe, porque hoy, aprovechando de la tecnología, aprovechando que semana a semana ustedes nos ven aquí en nuestro canal de YouTube, quiero comentar con ustedes esta obra. Y les decía que el 27 de abril de 1969, el presidente René Barrientos Ortuño falleció súbita y misteriosamente. Estoy dando lectura a la contratapa de este libro del doctor Tomás Molina Céspedes. Dice entonces que la muerte de Barrientos fue súbita y sobre todo misteriosa, cuando el helicóptero en el que viajaba se desplomó
al fondo de una quebrada en Arque, provincia de Cochabamba. La versión oficial de este suceso, impuesta por el mando militar dominante en aquel entonces, fue que se trató de un accidente fatal, tesis que se ha conservado y fosilizado en las instancias burocráticas del Estado y la propia conciencia social de Bolivia. A más de acercándose en todo caso a los 50 años, el abogado Tomás Molina Céspedes, ex juez de materia penal y autor de 10 trabajos de investigación, ha sometido el caso a un riguroso examen jurídico histórico y llega a conclusiones sorprendentes. Bolivia es el país de Latinoamérica con el más alto número de golpes militares y muertes misteriosas de su presidente, lo que ha llevado al doctor Molina Céspedes a la conclusión que en tal marco aterrador de violencia política resulta ingenuo y apresurado aceptar la tesis de la muerte accidental del presidente Barrientos sin mayores cuestionamientos. Barrientos fue el presidente de Bolivia elegido con la más alta votación después de la implantación del voto universal, es decir, después de 1952, y fue sin duda el líder popular más aclamado en la historia boliviana. El liderazgo de Barrientos, a diferencia de otros presidentes, tenía una proyección nacional, fue querido, odiado e incomprendido por todos, pero nadie lo ignoró. El general Barrientos impulsó un gobierno desarrollista, estuvo más cerca de los campesinos, a quienes arengaba, hablaba en quechua y los llamaba hermanos, y se enfrentó a la dirigencia sindical minera y obrera. Esa fue la parte negativa. Todo el apoyo, la devoción y el afecto del que gozó Barrientos y el dolor que causó su muerte se expresaron en sus grandiosas exequias, que fueron las más solemnes, masivas y dramáticas desde la fundación de Bolivia, mucho más que las de cualquier otro presidente. Este libro que tengo en mis manos, y dando lectura a la contratapa, a una especie de presentación, dice: el libro de Molina Barrientos, accidente o atentado, aparece en un momento histórico oportuno cuando en Bolivia se han llevado adelante cambios trascendentales. Señoras y señores, un poquito hablando de la autoría de Tomás Molina Céspedes, debemos decirles que es un distinguido abogado y estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Y ese mismo hecho para nosotros resulta muy interesante y además un tanto impactante, porque si bien este libro ya tiene algunos años desde su publicación, estoy hablando de esta edición del año 2009, prácticamente son 12 años en que se ha publicado este libro. Yo lo adquirí en una librería de la calle Balivián, casi esquina de la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz, y considero que todos los bolivianos tenemos la obligación de compenetrarnos en lo que es la historia de nuestra patria, porque muchas veces podemos expresar o decir algunas palabras, pero sin conocimiento de causa. La parte interna de este libro, hablando del índice, en su primera parte refiere a los antecedentes, facetas del caso y deducciones. En el capítulo 1, intitulado Ojos de Águila, la noticia del accidente, la palabra del siervo de Dios, otro testigo presencial y ojos miopes. En el capítulo 2 se refiere a la derrota y reconstrucción, sindicato de desocupados, entrismo revolucionario, ejército y milicias, jefe de la célula militar del MNR, destruir al MNR desde adentro, quién es Obando y la traición a Óscar Unzaga de la Vega. En el capítulo 3, esta obra Barrientos, accidente o atentado, se refiere al nacimiento de un líder. Butz y Villasuel, pregunta luego quién es Barrientos, salto a la gloria, Barrientos desplaza a Obando y una alianza para tumbar a Víctor Paz Extensor. En el capítulo 4 lleva el título de Engaño magistral, confianza versus traición, la espada de Obando, Barrientos vicepresidente, por de Charles de Gaulle se atrasó el golpe, claro, porque a mediados de los años 60 el presidente de ese entonces de Francia, Charles de Gaulle, visitó La Paz, Bolivia.
4 de noviembre de 1964, el día del golpe de Estado de Basientos, el golpe de Estado al MNR. El llanto de las primeras damas, víctima de una bellaquería, razones de la caída, golpismo militar. En el capítulo 5 tiene el título de Agua y aceite. Dos jefes diferentes en todo, partidario de soluciones finales, recomendación florentina, lecturas y cuecas. Capítulo 6, Romance criminal. La copresidencia impuesta, comando en Sucre, un militar terrorista, militante de Falange Socialista Boliviana, Partido de la Izquierda Revolucionaria y Movimiento Nacionalista Revolucionario. Capítulo 7, candidato oficial, proclamaciones en Río Revuelto, Obando también reparte dinero, Basientos contraataca, viaje repentino, Eber, ese alemán que estuvo muy allegado al gobierno de ese entonces, de Basientos, Heber confirmó lo que nosotros ya conocíamos. Capítulo 8, la dictadura frustrada, Linares y Buch, Furmot, que fue una especie de paralela, digamos así, a los militares, una fuerza especial que trató de apoyar no al gobierno, sino expresamente al general Basientos. Luego dice, ¿cree usted en la dictadura? Camino a la dictadura, dictador como Stroessner, dictadura de corte fascista y un choque sangriento. En el capítulo 9 refiere muerte repentina en Arque. Arque o Tacopaya, motor nuevo, ¿quién quedó al cuidado del helicóptero? Humo en el helicóptero, la nave se enredó en sus patines y la noticia es recibida por Alfredo Obando Candia. Capítulo 10, Obando en el Imperio, viaje particular, el Loreto, la calle Harrington, día de San Valentín, ratificación equivocada y un cable cifrado. En el capítulo 11, proclamaciones y amenazas, primero en Arque, votos de apoyo sincronizados, secuestro frustrado, 3 golpes neutralizados, sucesión inmediata. Capítulo 12, el general revolucionario asalta el poder, oportunismo político, gabinete revolucionario, medidas revolucionarias, gabinete derechista, pasado político cambiante, golpe militar de supervivencia, fiesta macabra, Santa Cruz y juicio de responsabilidades. Capítulo 13. Muertes misteriosas. Primer círculo, segundo círculo, tercer círculo, un abogado incondicional, experto en explosivos, crímenes con explosivos, comienzan los crímenes, juegos tenebrosos, Biloco, Jorge Solís Román, Otero Calderón, esposos Alexander, Teoponte, Rico Toro Arce Gómez y Sánchez debe aclarar el magnicidio. Capítulo 14. Cambio de guardia entre Torres y Miranda con la misma moneda, votos en contra, mirandistas versus obandistas, los nefastos triunviratos, estructura obandista intacta. Estamos dando lectura al contenido de los capítulos de la obra Basientos, accidente o atentado, del escritor, investigador y abogado, el cochabambino Tomás Molina Céspedes. En el capítulo 15 refiere estalla el escándalo, el detective alemán acusa, nos referimos a Heber, declaración explosiva, disputa por el poder, las donaciones de Obando, la detención de Heber, una versión imaginada, la versión de Landívar sobre las armas, ¿qué fue del alemán? Respaldo a las conclusiones del alemán, las balas entraron de afuera hacia adentro. Capítulo 16, el silencio del embajador, recuento de crímenes, acusación y silencio, el embajador se enferma, el mensaje de Obando, ¿por qué Obando no regresó? Candidato a senador, entierro. Capítulo 17, los basientistas se hacen escuchar, orden de regreso, ¿dónde estuvo Faustino Ricotoro? La presidencia frustrada, la familia dirige la investigación, obandistas, investigadores, el superfiscal, investigación en punto cero, descargos anticipados. Capítulo 18. Caso cerrado, informe perverso, editoriales de prensa, Augusto Ramos, sobrevivencia de la familia, y todo terminó como debía terminar. Capítulo 19. Planes tenebrosos, diario del Che, pesca en río revuelto, datos de la conspiración obandista y la revelación de Siles Salinas. Capítulo 20. Pregunta, ¿a qué altura volaba el helicóptero de Basientos?
curvatura del cable, altura del suelo a la catenaria, 1,5 km de vuelo y altitud diferente. Capítulo 21. Hipótesis sobre el posible atentado. Dudas y reflexiones. Humo en el costado de la nave, la versión de la bomba, custodia dudosa del helicóptero, la versión de la metralleta, opinión de un técnico, desplome sobre el cable, la nave debió caer más adelante, balas en el rotor y el tanque, necropsia después de 2 años, terreno desnivelado, 3 desconocidos con camisas blancas. ¿Qué hacía en Arque? Con bomba o arma de fuego, una bala incendiaria, segundo helicóptero, la versión de la campesina. Capítulo 22, la versión oficial de la tragedia. Alambre galvanizado, el interés de la compañía de seguros, versiones sobre la caída del helicóptero. Se pregunta luego, ¿dónde están los restos de la nave? Y en el capítulo 23, Palacio embrujado, fuga en helicóptero, motivos para escapar, historia del palacio quemado, agencia de empleo público, encuentro en Arque. Capítulo 24, la melancolía de la muerte, derrumbado y sin ánimos, adivinación de su destino, filmación y fotografías y material decomisado. En el capítulo 25 habla Barrientos, Isaac Tamayo y Melgarejo, accidente y atentado según el espiritismo, disfrazado de campesino y sin bigotes, una sesión de espiritismo, una cuestión de fe. Capítulo 26. Las mujeres y los hijos del general. Varón bendecido, hogar paseño, matrimonios, artistas de Hollywood, trato de yerno, tremendamente celoso. Una pregunta, con una sola palabra, un nombre de mujer. Tania. Los hijos del general. Capítulo 27. Melgarejo y Barrientos. Similitudes, diferencias. La niñez de ambos en Tarata, Cochabamba. Audaces y joviales. Acceso al poder. Muertes trágicas. Hijos predilectos. Capítulo 28. Dichos y actitudes. La amnistía, nacionalizaciones, la mecha de la dinamita, taxipartidos, larga espera, más yahuita, entreguista, la pistola de Kennedy, un cura de referee, la tragedia del Che y no me gusta el traje de cura. Capítulo 29. El patrimonio del general. Disputa por la herencia, la fortuna según Peña Bravo, otros bienes, bienes del Estado, el automóvil rojo, lo que recibía con una mano, la repartía con la otra. Capítulo 30. La maldición de Arque. El grupo Palaciego, Obando, Torres, Quintanilla, Arce Gómez y Faustino Rico Toro. Capítulo 31. Ahijados y compadres traidores. Obando y Barrientos tumbaron a su padrino, ahijados revolucionarios, alta traición, la institución del exilio, broma de inocentes, ahijado mimado, lágrimas de un padrino y un santo traidor. En el capítulo 32 mejor, tiene el título de El secretario leal. La buena causa, panal de miel, secretarios y ahijados, maestro de la escritura, loas del secretario. Capítulo 33, helicóptero fatal, Chuchacutu, Luribay, el vuelo del loro, el vuelo de Tania, el vuelo del Che y el vuelo del general Barrientos. En la segunda parte de esta obra, Barrientos, accidente o atentado, estamos dando lectura a su contenido. La segunda parte dice informes técnicos, documentales, personales y alusivos a Barrientos. 1. Informe de la Mercantil de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima. 2. Informe de la necropsia del cadáver del general Barrientos. 3. Informe forense del perito de parte, informe del laboratorio criminalístico, documentos personales del general Barrientos, algunos conceptos políticos de Barrientos, la unidad de los bolivianos, discurso antes de la muerte, discurso fúnebre del vicepresidente Siles Salinas. Y en la tercera parte, esto es lo más importante de este libro, existen publicaciones de prensa, porque en esta sección dice esta magnífica obra, en esta sección se reproducen algunas de las publicaciones de periódicos y revistas que se mencionan en la presente investigación. Y finalmente se tiene la bibliografía. Señoras y señores, ese es el contenido de esta obra
que personalmente la respeto y me gusta. Me agrada bastante su contenido, su forma de enfocar en un tema que, como hemos dicho hace algunos momentos, aún no ha sido aclarado debidamente. Solamente es la voz popular o la costumbre de los gobiernos de ese entonces ha hecho que muchos piensen que la muerte de Barrientos fue un atentado, pero también hay otros que piensan que fue un accidente. Y al final, cuando estamos en la gestión 2021, esas preguntas aún no tienen respuesta. Hasta ahí, señoras y señores, hemos querido comentar brevemente y hemos querido hacerles conocer cuál es el contenido de esta magnífica obra dedicada al general René Barrientos Ortuño y escrita por el destacado abogado Tomás Molina Céspedes, quien actualmente reside en la ciudad de Cochabamba. Si por alguna coincidencia el doctor Tomás Molina Céspedes nos ve o se entera de este comentario, quiero hacerle llegar una felicitación y mis respetos, porque realmente obras como esta merecen ser comentadas porque aportan básicamente a la bibliografía nacional de obras intelectuales. Y aunque esta obra es del año 2009, eso no significa que haya pasado de moda. Significa que quienes todavía aman la lectura de los libros en físico puedan llevar adelante momentos no de entretenimiento, sino momentos de conocimiento. Así, señoras y señores, hemos querido destacar en esta emisión por nuestro canal de YouTube correspondiente a esta semana un comentario sobre obras bibliográficas. Así, periódicamente estaremos con ustedes para hacerles conocer lo que ocurre en el mundo, en Bolivia y sobre todo aquí en la ciudad más alta del mundo, en la ciudad patrimonio cultural y natural de la humanidad como es Potosí, Bolivia. Muchas gracias por su atención. Estaremos dentro de poco para otro tema de comentario y análisis aquí en Facetas, en nuestro canal de YouTube a través del Internet. Gracias, permiso.